Este bloque está dedicado para que usted pueda conocer la historia de nuestro país y de esta manera conocer lo que sucedió en el pasado y poder prever el futuro. Nos vamos a dedicar a conocer la fecha de 1924 a 1954 y los antecedentes del bipartidismo en este entonces. Comenzaremos por el 1 de febrero de 1924. En este año se debían de haber llevado unas elecciones, una transacción democrática para poder elegir el presidente de este año, ya que en el año 1923 lo que es las elecciones habían quedado en el limbo debido al impasse que había entre tres candidatos postulados para poder encabezar el Estado. Los candidatos presidenciables de las elecciones de 1923 fueron el futuro dictador Tiburcio Carías Sandino por el Partido Nacional, Policarpo Bonilla por el Partido Liberal y Juan Ángel Arias por el movimiento Arismo. Al igual que las elecciones pasadas del 2013, la fiesta electoral de 1923 fue muy reñida y ninguno de los candidatos logró alcanzar la mayoría absoluta de votos que exigía el artículo 79 de la ley electoral para poder elegir el siguiente presidente de Honduras. El artículo 79 determinaba que ninguno de los poderes constituidos podría ejecutar actos que alteraran la forma de gobierno establecido o menoscabe la integridad del territorio o la soberanía nacional. Sin embargo, la Constitución de 1894 le delegaba la potestad al Congreso para poder elegir el presidente, vicepresidente y magistrados. La misma Constitución alegaba que este debía ser uno de los más votados. Pese a esto, el gobierno se niega a respetar este mandato y López Gutiérrez asume los poderes absolutos del Estado en la fecha donde tenía que dar revelo del mando, violando así el orden constitucional y originando el conflicto armado en 1924 que costó sangre al pueblo hondureño y dejó como resultado 2 millones de pérdidas materiales, 51 fallecidos y la reforma a una nueva constitución que no permite la reelección presidencial. En febrero de 1924, concluido su mandato, se proclama dictador, pero fue depuesto por el general Vicente Tosta, que ocupó provisionalmente la presidencia y convocó a elecciones, las cuales se llevaron a cabo los últimos días de noviembre, declarando electo el Congreso el 20 de enero de 1925 al presidente Miguel Paz Barahona. En este gobierno se cuidaban los intereses de Estados Unidos. Fue en este periodo que se comienza a efectuar las primeras persecuciones contra periodistas y ciudadanos que estaban en contra de Estados Unidos. En marzo de 1925, los trabajadores del ingenio azucarero en el municipio de La Lima empezaron a tomarse las instalaciones, junto a los demás trabajadores de la costa, secundados por empleados de la Cuyamel Fruit Company. En esta manifestación, los obreros solicitaban pagos semanales, jornadas de trabajo de 8 horas y aumento de salarios. Se acercaba el fin del mandato de Paz Barahona. En ese entonces el Partido Nacional había designado a Tiburcio Carías Sandino y al Partido Liberal habían designado a Vicente Mejía Colindres. Vicente Mejía Colindres había ganado las elecciones con 62,000 votos y Tiburcio Carías Sandino había perdido con 47,000. Lo más sorprendente de todo esto fue que Carías había perdido las elecciones y lo había reconocido. Después, en 1929, Mejía asumió el cargo con grandes esperanzas y administraciones y nación. Y Honduras parecía acercarse más a su progreso político y económico. Y en ese entonces, Honduras exportaba el 90% de banano. La United Fruit Company había dominado el comercio en ese entonces, la cual compra la Cuyamel Fruit Company, una de las dos principales rivales. Con la unión de estas dos empresas se esperaba más tranquilidad, ya que estos dos bigopolios habían contribuido con los disturbios del Estado, ya que estos dos querían el mandato de un presidente del Partido Nacional para el cuidado de sus propios intereses. La exportación de banano en 1930 ya había alcanzado su punto máximo, pero luego disminuyó rápidamente, creando el inicio de una gran depresión. Miles de trabajadores fueron despedidos y los salarios de los que permanecían empleados se redujo, al igual que los precios pagados a los exportadores de banano. A medida que la Gran Depresión se agudizó en el territorio, la situación financiera se deterioró. Es cuando en 1931 el presidente Colindres se ve obligado a pedir prestado $250,000 a las compañías fruteras que se encontraban establecidas en ese entonces en el territorio para poder asegurar el pago al ejército. En
abril de 1931, Gregorio Ferrera se insurreccionó en la ciudad de Progreso y Oro en contra del gobierno de Mejía Colindres. La justificación de tal levantamiento era el rechazo del mal gobierno de Vicente Mejía. Carías estuvo en su periodo constitucional desde 1932 a 1936 y en adelante en forma de régimen dictatorial hasta 1949. Algunas de las leyes impuestas por Carías fue hacer del ejército una guardia pretoriana, formada básicamente del Partido Nacional, con mandos absolutos y fieles a la voluntad del gobernante. El dictador tenía dominio absoluto sobre todo el territorio nacional, ya que ninguna autoridad vacilaba en satisfacerle cada uno de sus caprichos. El pueblo hondureño nunca dejó de combatir la dictadura calística. En las cárceles del país y exilio habían centenares de hondureños acusados de promover acciones subversivas contra el régimen de este varón. En ese entonces, las compañías fruteras lo único que querían era obtener el dominio político, social y económico de todo Centroamérica. Se encontraba bajo la oligarquía. Esas familias privilegiadas y las compañías decidían quiénes nos iban a gobernar, poniendo presidentes, imponiendo leyes.